Buenas tardes, gracias por asistir. Retomamos las actividades de la Cátedra Fernando de los Ríos después del intenso trimestre del curso pasado. Ya saben que la finalidad de la cátedra dentro de la extensión universitaria es tratar eh, problemas de actualidad dentro del amplio campo del derecho público y de la teoría política, intentando acercar el debate a la ciudadanía. No podía faltar el Consejo General del Poder Judicial. Quizás el título de la conferencia sea un tanto agónico, si tiene remedio el Consejo General del Poder Judicial, pero no es menos cierto que en el último año ha sido quizá una de las instituciones mediáticamente más vapuleada o puesta en cuestión. Bien, hoy tenemos a dos personas que conocen bien el Consejo. Gema Rosado es profesora titular de la Carlos III, pero ha sido 10 años letrada del Consejo General del Poder Judicial. Y Miguel Ángel Cabellos, catedrático de la Universidad de Girona, ha estudiado a fondo su funcionamiento desde diversas perspectivas. Yo les quiero agradecer ya su presencia y sin más les voy a dar la palabra y luego, como siempre, pues habrá un turno para opiniones o preguntas, cuando quiera, Gema. Gracias. Me la quito para que me oigan mejor porque si no, no se va a entender. Bueno, cuando Miguel me propuso, lo primero que quiero agradecerle a él y a la Universidad de Granada es haberme invitado a participar. Estoy encantada y encantada con el edificio, además, que es precioso. No tengo yo esta suerte de dar clases en un sitio tan bonito como este. Cuando me propuso y me dijo el tema de la conferencia, pues yo dije, ¿tiene remedio el Consejo? Hombre, así a bote pronto pensé, con esta clase política no, vista la situación. Creo que para ver si tiene remedio lo que hay que ver primero son cuáles son sus males. Y resulta que primero hay que hacer el diagnóstico de la enfermedad antes de ver cuál es el alivio que podemos o el remedio que requiere. Y creo que es evidente que que siempre ha sido evidente desde que empezó a funcionar en el año 80, desde la primera ley, pero digamos que desde la reforma del 85 eso se ha puesto aún más claro y sobre todo ha terminado por que lo que en ese momento era un recelo, que era la colonización de los partidos políticos, que podría darse en las instituciones, llegase al Consejo General del Poder Judicial, pues eso es lo que confirma la realidad 40 años después, que efectivamente lo que hay es que los partidos políticos han convertido a las altas autoridades del Estado, al Consejo, al Tribunal Constitucional, en rehenes, de forma que los han configurado en instituciones donde colocar adeptos a sus ideas y controlar sillones, con independencia de la categoría profesional y la independencia o no de esas personas, y sobre todo con una total desconsideración hacia el daño que hacen al Estado democrático y al sistema democrático español. O sea, España está condenada, o si no expresamente, en todas las recomendaciones de comités internacionales como el Grupo Greco, el Consejo Consultivo Europeo de Jueces, en todos los rankings va perdiendo posiciones dentro de los países, del valor democrático de los países, y eso se debe en gran medida a la imagen que transmite el Consejo. Una imagen que, si es merecida por parte de esta institución, sin embargo, no es merecido que se extrapole a lo que es de verdad el Poder Judicial. No hay que olvidar que el Consejo es el órgano de gobierno del Poder Judicial, pero no es el Poder Judicial y no representa al Poder Judicial. Y no le representa, primero, porque es una institución que es de garantía de la independencia del Poder Judicial, para eso se crea,
para establecer cuál va a ser su gobierno autónomo, no independiente del resto de los poderes del Estado, evitando la politización que durante 40 años de dictadura había habido, pero no es un órgano que represente al Poder Judicial. No es un órgano de representación. Sus funciones no son las propias de un órgano de representación, sino las de un órgano de gobierno. Y luego, aparte de todo, no lo representa porque de la forma en que está compuesto, es difícil que lo represente cuando no son sus miembros, los miembros del Poder Judicial, quienes eligen a los vocales del Consejo. Entonces, como decía, pensando en cuáles son los problemas del Consejo, el más evidente es el de la politización. Ese es el evidente, y ahí los posibles remedios que cabe alumbrar pues son de dos tipos. Uno es modificar el sistema de composición, desde luego, y el otro es buscar formas en que los partidos políticos tengan que sentarse, desde el ámbito del derecho parlamentario, tengan que sentarse a, si no negociar, cuando digo negociar no lo quiero decir en el peor sentido que entendemos todos, porque es a lo que estamos acostumbrados, del intercambio de cromos, sino a lo que es negociar, buscar puntos en común para designar a personas capaces, con méritos, con experiencia y con independencia. No solamente adeptos políticos, que es en definitiva lo que parece que se hace en estos momentos. Entonces, desde el punto de vista de la composición, yo creo que los remedios estarían o irían por el lado de volver a lo que era el origen de la ley de 1980, modificándola, por supuesto, porque tuvo sus fallos y con un sistema electoral para jueces distintos, pero sobre todo volver a lo que es la forma de interpretar de forma más estricta, más literal, el artículo 122 de la Constitución, que dice que el Consejo está compuesto por 20 miembros, 12 de ellos tienen que ser elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales. La Constitución dice de entre todos, de entre jueces y magistrados, no dice que por jueces y magistrados. La ley de 1980, la primera vez que se regula, claro, fue una ley muy apresurada porque la había que sacar rápido, porque el Consejo tenía la competencia para designar a 2 miembros del Tribunal Constitucional y había que poner en funcionamiento rápido el Tribunal Constitucional. Bueno, en esa primera ley, esos 12 miembros son elegidos por los jueces y magistrados. El sistema es cierto que era una circunscripción nacional, un sistema en principio representativo, pero lo cierto es que lo que consiguió fue algo que luego se ha ido repitiendo, y es que solamente quedasen representados los jueces asociados a una asociación judicial, cuando hay que tener en cuenta que más del 50% de los jueces no están asociados a ninguna y nunca consiguen representación en el Consejo, que eso ya de por sí es significativo, y luego que estuviese más representado el que era, de una forma sobredimensionada, los que eran vocales que representaban a la asociación mayoritaria de las asociaciones judiciales. Es cierto que hoy la carrera judicial no es lo mismo que la de entonces, o sea, en cuanto a su pluralidad y pluralismo ideológico, pero lo más adecuado y lo que nos recomiendan desde todas las autoridades internacionales es que los consejos de justicia deben de estar compuestos por jueces, mayoritariamente por jueces y magistrados elegidos por sus pares, es decir, elegidos por ellos mismos. En ese sentido, la última ley, la de 2013, antes de aprobarse,
se creó una comisión ministerial, interministerial, de sabios, que se llamaba un comité de sabios, que propuso un anteproyecto de ley, que se suponía que iba a ser la base del proyecto del Partido Popular. Bueno, en ese anteproyecto se establecía que estos 12 magistrados, o jueces y magistrados, fueran elegidos conforme a un sistema electoral, que era el sistema Jare, con un sistema de listas abiertas, que pudiese haber preferencia de voto y que se permitiese fundamentalmente la representación, o sea, más individual, más personal. Era un buen sistema. Curiosamente, el Partido Popular, que llevó en su programa político volver a un sistema de elección de jueces, de composición de la elección de estos 12 vocales, a través de elecciones entre sus miembros, luego lo que introdujo en el proyecto, que luego sería la reforma de 2013, fue, sin embargo, seguir manteniendo la elección parlamentaria que existe desde la ley de 1985. Yo personalmente creo que si hubiese, bueno, los hay, los que se llaman los jueces, los vocales togados, es decir, los que pertenecen son jueces y magistrados, y por otro lado los jueces juristas, o sea, los vocales juristas, si fuesen de distinta extracción y con un distinto sistema de elección, se ganaría una legitimidad por el Consejo, porque de hecho tendría dos legitimidades. La primera, la que le viene porque 12 de esos miembros han sido elegidos precisamente por quienes van a ser los destinatarios de sus acciones, y si algo caracteriza al principio democrático es que el destinatario elija al gobernante, por decirlo así, y otros van a ser elegidos por las cámaras parlamentarias, que son las que expresan el pluralismo político de la sociedad española. Eso supondría además, o tendría, como digo, esas dos legitimidades, y supondría también incorporar al Consejo dos formas de pluralismo distinto, lo que sería el pluralismo político y lo que es el pluralismo propio judicial. Lo que importa es, o creo yo, lo entiendo así, es que para elegir a los jueces por entre los jueces se establezca un sistema electoral que garantice la representación de todas las corrientes ideológicas conforme a criterios, valga la redundancia, representativos. Es decir, que más del 50% no son asociados y, sin embargo, siempre son las asociaciones judiciales las que son prioritariamente destinatarias de la elección. Por otro lado, no hay que olvidar una cosa, y esto es muy importante también: las asociaciones judiciales, las mayoritarias fundamentalmente, que son las que sacan beneficio hoy en día, las dos mayoritarias no son más que correa de transmisión de los partidos políticos, de dos partidos políticos en concreto. Y desde mi experiencia como letrada, o sea, órgano técnico, se sabe que se reciben consignas desde las asociaciones por parte de los vocales sobre qué tienen que votar o qué tienen que decir respecto a determinado, no voy a decir un nombramiento, que es lo más evidente que nos viene a todos a la cabeza, digo algo que ha estado en la boca de todos hace poco: el informe de un anteproyecto de ley. Y estoy hablando de la ley del anteproyecto de ley de vivienda. Ahí era una de las típicas situaciones en las que la consigna venía, a veces no de la asociación, no, a veces venía directamente
desde el partido, ¿eh? El contacto era con el partido. La llamada no era uno de nosotros, a un letrado, era un vocal, al vocal ponente. Al vocal ponente si era de los amigos y si no, al que se suponía que iba a redactar el voto particular si era de los, si con el anteproyecto no se estaba de acuerdo. ¿Entendido? Entonces, esa situación era constante y se vivía en el Consejo. Entonces, por eso insistía, el sistema electoral tiene que garantizar que las candidaturas sean, no voy a decir que tengan que ser individuales o que no puedan ir respaldadas por una asociación, porque las asociaciones también están reconocidas en la Constitución a esos efectos, pero sí que lo que se garantice sea que la elección sea individual. Por eso hablaba del voto preferente y de listas abiertas, porque que se pueda votar a personas de distintas listas. Eso es importante para garantizar que no hay esa correlación del mandato, o por lo menos que se pierde. Y luego, por otro lado, el que hubiera dos tipos una distinta forma de elección de cada uno de los vocales, también supondría una ventaja en otra situación que es de las más vergonzosas y que seguramente por eso en todos los sitios nos ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer, que es en la que nos encontramos, los problemas de la renovación de los vocales. Que vamos en una prorrogatio que tenían que haber cesado como el 3 de diciembre del 2018. Es que hemos empezado para el cuarto año y esto no tiene visos de solución. Esto no tiene visos de solución ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la situación? Bueno, esa prorrogatio de funciones, no se puede decir que la solución sea esta última reforma de la limitación de las funciones del Consejo en funciones, es decir, del Consejo prorrogado. Eso es un parche, porque sí, efectivamente, que es importante que no siga nombrando cargos discrecionales, altos cargos judiciales y discrecionales, pero ¿qué hacemos? Los juzgados, los tribunales superiores de justicia, el Tribunal Supremo no se puede parar. Y si en 4 años ahí se te jubilan 20 jueces, ¿qué haces? 20 magistrados, ¿cómo los cubres? Aparte de que la ley ha ido a lo más gordo, pero se les han olvidado cosas importantes, porque hablamos de la composición. El otro gran tema del Consejo son las funciones. ¿Qué es esto de que el Consejo tenga que dar su opinión sobre cualquier tipo de norma que se le pase por la cabeza? Porque una cosa son las que dice la ley que tiene que informar, que le tienen que pedir informes, pero ¿cuántos consejos se han autoatribuido la capacidad de decir sobre qué informan? Porque yo he conocido 3 consejos como letrada. Uno, no se le pidió informe sobre la ley del matrimonio homosexual y decidió que como no le gustaba al Consejo esa ley, había que informar de ella. En ese todavía no estaba, o sea, todavía llegué más tarde. Segundo caso, llamativo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque no le dio por estudiar ningún otro Estatuto de Autonomía, ni el andaluz, que en el problema del Poder Judicial y de los consejos era lo mismo, era clavadito. Es más, ni se mencionó Andalucía. Lo único que se comparó fue qué bien estos valencianos lo han hecho, qué mal estos catalanes. ¿Quién le mandó? ¿Quién le pidió que? ¿Por qué tenía que decir nada?
Y otra cosa, incluso, por ejemplo, en el anteproyecto de vivienda, ¿tiene que informar de toda la ley o solo de aquellas materias que afectan a derechos y que por tanto son justiciables? ¿Tiene el Consejo que informar sobre si afecta o no al reparto de competencias? ¿De dónde viene esa competencia y esa capacidad? Vamos a ver, que el 122 le atribuye 4 materias, que no le atribuye más. Ascensos, régimen disciplinario, nombramientos, carrera judicial. Acceso, promoción, carrera judicial. El resto, una cosa es que tenga una cierta capacidad de incidencia en lo que es la política judicial, pues sí, lógicamente me parece que lo suyo es preguntar al Consejo si un juzgado de lo mercantil está mejor en Elche o en Villablino, que no hay ni una factoría, ahí en medio, en la Europa, en la España desierta, vamos. Claro, sí, es mejor preguntarle, porque seguramente que dice, hombre, un juzgado de lo mercantil, pues póngale usted, por ejemplo, pues ahí, en una zona, en Mataró, en una zona industrial, no me lo vaya a poner a mí en Santorcaz, que no hay, que por no haber no hay ni torcaces ya. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Bien, que le pregunten al Consejo por una norma procesal, hombre, me parece lo más lógico. Pero ¿qué hace hablando del sistema autonómico? O de cualquier otro tema que se le pueda ocurrir al Consejo que no le hayan pedido, porque en ningún sitio tiene competencia, ni en la Constitución ni en la ley, tiene competencia para dar su opinión sobre lo que quiera. El órgano consultivo de la Administración Pública y del Gobierno es el Consejo de Estado. Y el que declara qué es lo constitucional o no, el Tribunal Constitucional. Y el Consejo, como mucho, colaborará en la política judicial, pero no la tiene que dictar. Colaborará, nada más. Pero no tiene una función de indirizzo político que parece que se ha autoatribuido en todo lo demás. Bueno, pues decía que esta doble legitimidad, aparte de los problemas que provoca en cosas de este tipo, y esta forma distinta de elegirlos, tendría un efecto favorable sobre la renovación. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la renovación de los vocales togados se haría cada 5 años, como establece la Constitución, y sería como el mandato parlamentario, es automático. Pasan los 5 años, tiene que volver a haber elecciones. Con lo cual, de los 20, 12 cada 5 años tú los vas a tener designados en tiempo. ¿Que las cámaras no se ponen de acuerdo? Pues entonces directamente los 12 empiezan a funcionar y ese consejo empieza a funcionar. Los otros, cuando termina los 5 años, hubieran tenido que cesar, no cabe prorrogatio. Eso puede incentivar a que las cámaras busquen llegar a un acuerdo para designar a esos 8 vocales, y eso puede fomentarlo. Y tiene otra ventaja. Vamos a ver, si nos fijamos, los partidos políticos, en esta cesta de puntos que organizan, en esta cesta de que parece un lote de Navidad y que cambian una cosa por otra, lo que les interesa es acumular. Es decir, si yo tengo que designar vocales del Consejo, magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del Tribunal de Cuentas y defensor del pueblo, me junto a lo mejor con 30 o 40 puestos. Claro, los lotes salen mucho mejor. Si tú rompes eso y cada vez tienes que negociar puestos más pequeños, es más fácil también, o puedes fomentar
una política en que la negociación sea eso, negociación, búsqueda de un acuerdo conforme a criterios de independencia. Luego, por otro lado, habría que incidir en el ámbito parlamentario, porque claro, así se quedaría salvada, aunque vuelvo a insistir, habría que ver y pensar mucho el sistema electoral para garantizar que funcione correctamente y que no privilegie solo a asociaciones judiciales mayoritarias, porque las dos minoritarias nunca consiguen representación o muy pocas veces, o consiguen solo uno como mucho, y los no asociados no suelen conseguir ninguna, pero quedan los vocales juristas. Y ahí hay que hacer, yo creo importantes dos cuestiones. Primera, una es prohibir lo que ahora está permitido en la ley, es que se pueda nombrar a través de este turno a un juez o magistrado. No, los jueces y magistrados van a otro. La Constitución estableció dos tipos de miembros y lo hizo por algo. Porque el Consejo no es un órgano de autogobierno. No es yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo. Es un órgano de gobierno del Poder Judicial. Y cuando la Constitución ha previsto dos tipos de miembros de origen distinto, es por algo. No para que a través del turno de juristas se designe a jueces y magistrados. Eso por un lado. Y por otro, hombre, claro, la Constitución que dice 15 años con prestigio profesional y 15 años de experiencia. 15 años de experiencia es fácil de constatar, es objetivo, pero el prestigio, a ver dónde lo mides. Porque ahí esto no es como... Uno no va creciendo según es más prestigioso y se le va notando más. ¿Cómo se mide? Bueno, desde luego no se mide como lo ha hecho la última comisión de nombramientos, la comisión consultiva de nombramientos, cuando ha dado la aprobación a los que son magistrados del Tribunal Constitucional hoy en día. Así no se mide. No digo yo tampoco que aquello tenga que ser como las investigaciones estas que vemos cuando nombran a un magistrado del Supremo de Estados Unidos, que mandan hasta el FBI y le sacan allí en la Cámara, pero hombre, entre aquello y esto hay algo entre medias. Aquello de la virtud está en el medio. Y hombre, potenciar la comisión de nombramientos, empezando por incorporarla al reglamento del Congreso y al del Senado, que no esté como ahora mismo solo regulada en una resolución de la Presidencia, yo creo que es importante. Por otro lado, desde ese mismo momento también hay algo importante que se puede hacer, y es que cuando se va a cumplir el plazo, el reglamento establezca un procedimiento y un tiempo perentorio, un plazo perentorio, para que los grupos parlamentarios presenten sus candidatos, de forma que el que no lo quiera presentar pierde la oportunidad, se queda sin presentar candidato. Eso incentivará, lógicamente, la diligencia de los partidos en proponer candidatos al menos. Y luego, de alguna forma, hay que modificar la naturaleza de la comisión. Porque no voy a decir que tenga un carácter vinculante la decisión de la comisión, pero sí de alguna forma que sea un verdadero filtro, que antes de llegar al pleno, a la votación del pleno, si la comisión de alguien considera que no da los mínimos, esa propuesta no pueda ser elevada al pleno.
porque si no sabemos lo que significa, lo que ahora mismo es que es una pantomima. Allí llegan y lo único que tiene que estar dispuesto es el candidato a hablar virtudes sobre sí mismo y luego aguantar que el grupo de la oposición lo ponga de ojo perejil, lo ponga verde, le digan de todo, vamos, con esto termino, le digan todo lo que tengan que decir, todo, y se acuerden de todo lo que haya hecho mal. Da igual, solo es que tenga estómago para aguantarlo. Dicho eso, si él pasa a pleno, ya se encargarán el grupo político de sacarle adelante. Y a partir de ahí, a vivir. Bueno, muchas gracias y creo que me he alargado mucho. Muchas gracias, Gemma. Ha sido un panorama de realismo crudo, ¿no? Pero me parece que es certero. Miguel Ángel, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel. Pues ante todo, comenzar por agradecer a Miguel Pitarte la posibilidad de estar aquí debatiendo este tema con ustedes. La ventaja de que me haya precedido Gemma en el uso de la palabra es que como estamos de acuerdo en tantas cosas sobre este tema... Y eso que no hemos hablado de las autonomías, de lo autonómico. Sí, exacto. Como estamos de acuerdo en tantas cosas, pues esto seguramente me permitirá remitirme en algunas a lo que ella ha comentado e incidir simplemente en algunos matices o en algunas otras que podríamos desarrollar un poquito más. El título de este acto, ¿no? Propuesto por Miguel, ¿tiene remedio el Consejo General del Poder Judicial? Ciertamente ya nos da una idea, ¿no? Ya nos da una idea de que este órgano constitucional ha sido de entre todos el más disfuncional, el que ha tenido verdaderamente una ejecutoria más problemática, más tortuosa, y hasta el punto de que uno tendería a pensar que a estas alturas pues es un órgano que ya no tiene remedio, aunque yo intentaré hacer un cierto ejercicio de optimismo y apuntar algunas vías que podrían llevarnos quizá con el tiempo a enderezar la situación. Pero antes de ver cuáles son esas vías y de preguntarnos hasta qué punto puede tener remedio el Consejo, creo que habría que abordar algunas cuestiones previas, por ejemplo, las de preguntarnos también si tienen remedio las formaciones políticas que periódicamente están llamadas, ¿no?, a procurar la renovación del órgano y el modo como dichas formaciones políticas están actuando tradicionalmente. Se ha dado en relación con el Consejo General como con otros órganos, ciertamente, lo apuntaba antes Gemma, pero incluso diríamos que en un grado un poco mayor o un poco más crudo ese fenómeno de colonización partidista del órgano. Y claro, uno contempla Consejo General del Poder Judicial, contempla las funciones que la Constitución le asigna y dice, bueno, ¿qué es lo que le hace al Consejo tan apetecible, ¿no?, a los ojos de las formaciones políticas para que incidan de una manera tan acusada cada vez que hay que renovar a sus miembros en esa tentación de colocar en el órgano a personas que las formaciones políticas puedan esperar que después pues, podrán obtener algún tipo de influencia sobre ellas a la hora de que en el Consejo se tomen toda una serie de decisiones? Y si uno mira las funciones que de manera muy telegráfica, como por lo demás es telegráfica la regulación que la Constitución hace del Consejo, la Constitución, las funciones que le da al Consejo General, pues posiblemente la función que más suscita la apetencia de los partidos políticos hacia el Consejo sea la función del nombramiento discrecional de determinados altos cargos judiciales. Aquí yo creo que está uno de los problemas esenciales que hay que abordar si realmente queremos que el Consejo General del Poder Judicial tenga remedio en el futuro. Pero claro, sabemos que
El Consejo está llamado a elegir de manera discrecional a una serie de altos cargos judiciales, pues magistrados y presidentes de sala del Tribunal Supremo, presidentes y presidentes de sala de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de justicia, presidentes de las audiencias provinciales, en particular en relación con la elección de los magistrados del Tribunal Supremo, pues sabemos que lógicamente la sala penal va a ser la encargada de enjuiciar a los diputados y senadores que, una vez concedido el correspondiente suplicatorio, pues vayan a tener que ser allí juzgados por la presunta comisión de un delito. Bueno, esto quizá puede explicar esta atracción fatal que el Consejo General ejerce sobre los partidos políticos, y esto se une al hecho de que una de las funciones más torpemente ejecutadas por el Consejo a lo largo de toda su trayectoria, sin duda ha sido, a mi modo de ver, la de llevar a cabo esos nombramientos discrecionales. Después volveré a ello, pero el Consejo General del Poder Judicial ha sido durante décadas un ejemplo de cómo no llevar a cabo procedimientos de selección de personas para ocupar cargos relevantes. Luego volveré a ello, pero me parece que tiene una relación directa ese funcionamiento defectuoso con esa apetencia que el Consejo ejerce sobre los partidos políticos. Pero luego hay también otra cuestión previa que yo creo relevante para permitirnos de alguna manera entender por qué el Consejo ha tenido una trayectoria tan tortuosa, y es, a mi modo de ver, la tradicional falta en nuestra historia político-constitucional, la tradicional falta de independencia judicial en España, hasta que se aprueba, naturalmente, la Constitución de 1978, que es cuando ya tenemos, lógicamente, una garantía real de independencia judicial, unos instrumentos, etcétera, etcétera. Claro, si echamos la vista hacia atrás, ¿no?, y vemos lo que es el Poder Judicial a lo largo del siglo XIX en España, evidentemente el panorama es desolador, ¿no? La incidencia, la interferencia constante del Ministerio de Justicia, Ministerio de Gracia y Justicia en su momento, sobre la labor de los jueces y magistrados, que eran nombrados a través de procedimientos a veces inverosímiles, trasladados y cesados muchas veces sin causa y por la mera decisión o capricho del Ministerio de Justicia en función de lo que molestaban o de las necesidades políticas del momento. O si pasamos ya al siglo XX, naturalmente, hasta llegar a la etapa franquista con aquella multiplicación de jurisdicciones especiales para mejor fragmentar al Poder Judicial y para mejor, de este modo, predeterminar e influir en el ejercicio de su función. Nos damos cuenta de que en España la independencia del juez durante muchísimo tiempo y hasta la llegada de nuestra actual Constitución ha sido una cuestión personal de cada uno de los jueces, que podían decidir por una cuestión de ética, digamos, ser independientes y afrontar las consecuencias de ello, o podían pues dejarse llevar por digamos, la tendencia en cada momento imperante y responder a los inputs que desde el Ministerio les fueran llegando en cada momento. Claro, si con la Constitución de 78 entra en juego, se crea el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas funciones evidentemente es, a través de toda una serie de mecanismos, velar por la independencia de los jueces, coadyuvar a que esa independencia judicial sea real. Si tenemos en cuenta que entre nosotros, como aquel que dice hasta hace 4 días, la independencia judicial no se había considerado, digamos, un valor importante, un elemento capital, sino todo lo contrario, pues también eso nos permite explicar por qué el Consejo General no es considerado todavía, incluso por las formaciones políticas en la actualidad, como un organismo lo suficientemente importante como para ser respetado, como para no ser mediatizado, como para no interferir de manera indebida
en su funcionamiento. Por tanto, tenemos aquí un problema, digamos, de cultura política que todavía no hemos acabado de resolver, a pesar de que obviamente la Constitución pues nos daba elementos para ello. Lo malo es también que la Constitución, como bien sabemos, también nos da una regulación mejorable, manifiestamente mejorable, del órgano de gobierno de los jueces. Una regulación telegráfica y en exceso abierta. Telegráfica en cuanto a las funciones, ya lo ha dicho Gemma antes, ¿no? Se citan 4 funciones: nombramiento, ascensos, sanciones, régimen disciplinario, y lo demás se remite a lo que la ley orgánica del Poder Judicial establezca. En este punto, como después brevemente incidiré, pues hemos asistido a una constante, podríamos decir, operación acordeón con las funciones del Consejo General del Poder Judicial, porque las sucesivas reformas de la ley orgánica iban ensanchando o estrechando dichas funciones, pues dependiendo de lo que en cada momento el órgano hubiera molestado más o menos, o se hubiera enfrentado más o menos, digamos, con una u otra mayoría parlamentaria, lo cual, digamos, es un elemento adicional de inestabilidad para el órgano. El órgano en sí mismo, como solución, la solución de un Consejo General del Poder Judicial en España, a priori, parecía una solución óptima, ¿no? Ya sabemos, el derecho comparado y diferentes soluciones, cada una de ellas pues funciona, digamos, en los diferentes sistemas, mejor o peor, sistemas de gobierno interno a partir de salas de gobierno, de jueces decanos, etcétera, etcétera, sistemas de gobierno externo a partir del Ministerio de Justicia, como ocurre, por ejemplo, en Alemania, sistemas de gobierno institucional a partir de consejos, como ocurre entre nosotros en España, aunque de una manera mixta, porque también tenemos, lógicamente, órganos internos de gobierno de los juzgados y tribunales. Al final, la elección de uno u otro sistema para el gobierno del Poder Judicial es algo que ha de responder a la cultura política existente en cada país. Por ejemplo, entre nosotros es obvio que no funcionaría un sistema como el alemán, en el que el Ministerio de Justicia de la Federación y los Ministerios de Justicia de los Länder pues llevan a cabo relevantes funciones de gobierno del Poder Judicial, porque si bien allí existe la convicción, digamos, tácita y compartida entre las formaciones políticas de que hay cosas que no se deben hacer con el Poder Judicial, la historia nos demuestra que en España esta convicción pues no ha arraigado y no existe entre nosotros. Entonces, llegados a este punto, ¿no? Con nuestra, digamos, trayectoria histórica, con nuestra cultura política actual, ¿no? El Consejo General podría tener remedio. Claro, la tentación, visto bien lo que ha sido la evolución del Consejo General desde su creación, pues la tentación sería la de decir que no, que hemos llegado a un punto en el que hemos de declarar que estamos ante un órgano fallido, ante una idea que parecía feliz de la Constitución, pero que después se ha revelado imposible de aplicar correctamente y que, por tanto, pues solo una reforma constitucional pues podría sacarnos de aquí para llevarnos a otro modelo. Pero claro, ¿qué modelo? ¿Qué modelo? Porque los otros modelos que tenemos, digamos, en las manos, pues uno, el sistema de gobierno externo vía Ministerio de Justicia, ya hemos visto que sería, digamos, inaplicable, y el otro, el sistema de gobierno interno a partir única y exclusivamente de salas de gobierno, de los tribunales, jueces, decanos, etcétera, etcétera, probablemente pues llevaría a un cierto aislamiento del Poder Judicial, y llevaría también a que no se pudiera, de alguna manera, incidir sobre la política judicial de manera correcta y legítima, pues desde otros poderes del Estado. Por tanto, el Consejo General debe tener remedio, porque parece que entre nosotros pues es la solución que encajaría mejor. Pero ¿cómo?
darle remedio. Bueno, lo primero que habría que hacer, y aquí me remitiré en buena parte a lo que Gemma ya nos ha explicado en detalle y con gran exactitud, habría que cambiar el modelo de elección de los miembros del Consejo General. Claro, el modelo de 1980 era bueno, pero tenía un problema, y es que se aplicó en un momento en que la situación no estaba madura como para que se aplicara ese modelo. Existía una sola asociación judicial, dentro de la cual la mayoría de sus miembros de orientación ideológica conservadora, bueno, esto no es ni bueno ni malo, cada uno que tenga la orientación que quiera, pero tenía claramente una orientación ideológica en el momento conservadora, copa todos los puestos, las 12 vocalías a repartir, y esto genera en el Consejo General, en el primer Consejo General del Poder Judicial, una mayoría con esa orientación ideológica concreta que, a partir del momento en que en el gobierno pues pasa a gobernar el Partido Socialista, funciona como contrapoder a esa mayoría parlamentaria y como contrapoder al Ejecutivo socialista, expandiéndose o intentando expandirse el Consejo constantemente en sus funciones y actuando como lo que no debe ser, que es como una especie de cámara paralela de oposición. Díganos, la oposición ya se hace en el Parlamento por quien tiene que hacerla. El Consejo General no está para hacerle oposición al gobierno ni para hacerle oposición a nadie, está para otra cosa, y sin embargo eso no se hizo. Y ese fue el pecado original que de alguna manera se paga en la reforma del año 85, cuando la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/80 es sustituida en este punto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, si bien comienza en primer proyecto manteniendo el sistema originario de elección, luego a través de la célebre enmienda Vandrés, pues pasa a lo que tenemos ahora. Y esto ha tenido unos efectos, como bien sabemos, y Gemma nos ha detallado, devastadores sobre el propio Consejo, pero no solo sobre el propio Consejo, también se ha llevado por delante, por así decir, a las asociaciones judiciales, que las ha convertido en la práctica en, diríamos, agencias de colocación, correas de transmisión entre el interés de determinados asociados de acceder a vocalías del Consejo, y no solo a vocalías del Consejo, también después a altos cargos judiciales, los que antes me refería. Es verdad que no todas las asociaciones judiciales pueden ser juzgadas por igual o con la misma severidad. Básicamente hay dos, la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia, que han copado, diríamos, todos o prácticamente todos, ¿no?, los nombramientos, tanto en vocalías como posteriormente en altos cargos jurisdiccionales, mientras que la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente prácticamente se han quedado siempre a dos velas. Pero en cualquier caso, pues ha mutado el papel que deben tener las asociaciones, que no es el de ser, digamos, agencias de colocación o correas de transmisión de esos intereses, de ubicarse en un lugar, en un puesto o en otro. ¿Cómo cambiarlo? Bueno, aquí básicamente tenemos dos vías. Una que ya podemos imaginar que sería de difícil éxito en la práctica, que es esperar un cambio voluntario de actitud por parte de los partidos políticos. Creo que a estas alturas sería ilusorio pues esperar un milagro de semejante calibre. Y la segunda vía, que es lógicamente una reforma del modo de elección de los 12 vocales de origen judicial, con un cambio en el papel de las asociaciones, que no puedan ni proponer ni avalar miembros para el Consejo. Ahora ya no pueden proponer, pero todavía pueden avalar. Yo creo que esto sigue otorgándoles un papel que no es el que les corresponde, a asegurar mecanismos de
digamos, de garantía de la proporcionalidad en el sentido que comentaba antes Gema, de asociados no asociados, de origen territorial, de categorías judiciales, de paridad de género, toda una serie de elementos que nos lleven a algo que también Gema comentaba y que me parece particularmente importante, que es la garantía de la pluralidad de orígenes en el seno del Consejo. Jueces y juristas, dentro de los jueces pues de diferentes categorías, de diferentes procedencias territoriales, con atención, decíamos también, a la paridad de género, a si están asociados o no asociados. Los no asociados también tienen que poder llegar al Consejo General si así lo desean, y para los 8 juristas que se mantengan, digamos, en manos del Parlamento en cuanto a su elección, pues potenciar sobre todo el elemento de las comparecencias, que ahora ya sabemos que sirven entre muy poco y nada, y dar entrada incluso desde un punto de vista propositivo a organismos externos al Parlamento que puedan hacerle propuestas al Parlamento, colegios de abogados, universidades, es decir, todos aquellos colectivos desde los que juristas de diferentes profesiones, no jueces, pues puedan llegar a ocupar alguna de estas 8 vocalías. Por tanto, primera cuestión, cambio del sistema de elección. Segunda cuestión, hombre, renovar al Consejo en plazo. El mercadeo, diríamos, de vocalías del Consejo lleva inmediatamente al frecuente bloqueo. Hemos tenido 6 renovaciones, de las cuales 4 han venido con retraso. Bien es cierto que un par de ellas con un retraso más o menos asumible, pero luego otra con 1 año, otra con 2 años, y luego lo que tenemos ahora, que vamos para 4 años, y lo que nos queda, lo que incide decisivamente sobre el desprestigio del órgano, su falta de legitimidad, las críticas que nos llegan desde el Consejo de Europa, desde la Unión Europea. Incluso hoy veíamos en la prensa, ¿no?, un informe del diario The Economist que dice que España desciende en los rankings que el diario establece de calidad democrática a un segundo grupo por culpa precisamente de la situación con el Consejo. Claro, aquí se da en estos momentos una situación, digamos, particularmente penosa, ¿no? Ya sabemos que la renovación en 2018 embarrancó por la torpeza sorprendente, ¿no?, del portavoz de uno de los partidos políticos intervinientes, ¿no?, en la negociación de la renovación del órgano, portavoz del Partido Popular, que en un WhatsApp particularmente colorista pues explicaba con profusión de detalles, digamos, entre sorprendentes y sórdidos, el modo como se había llevado a cabo lo que hace muchos años, en otra renovación anterior, el profesor Rubio Llorente calificaba, decía, los partidos abordan la renovación del Consejo con el estilo propio de los tratantes de ganado. Y tenía razón, verdaderamente, a la vista, sobre todo, de este singular WhatsApp, ¿no?, que hizo embarrancar todo este proceso, pues que ahora nos hallamos en una situación prácticamente delirante, en la que uno de los 2 principales partidos, el Partido Popular, se niega a participar en las negociaciones de renovación del órgano mientras no se reforme la ley orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de esos vocales judiciales. Pero oiga, tenemos una Constitución que dice que el mandato dura 5 años, luego cuando los 5 años terminan hay que renovar. Tenemos una ley orgánica del Poder Judicial vigente con un sistema que puede gustar más o menos, pero hay que cumplirlo. Es decir, esto como si yo dijera, claro, esto es como si yo dijera que me niego a presentar declaraciones de renta mientras no se reforme a mi gusto la ley del IRPF. Claro, las carcajadas de la agencia tributaria podrían oírse en cualquier confín de la península. Es decir, el grado de deslealtad constitucional que supone negarse a cumplir con la Constitución y negarse a cumplir
con la ley orgánica vigente, porque no te han aprobado el sistema que a ti te gusta y que cuando tú pudiste cambiarlo no lo hiciste, porque el Es más, Partido Popular, esta ley solo salió con los votos del Partido claro, Popular. el Partido Popular llevaba efectivamente en su Con su programa mayoría absoluta. el cambio de sistema, Claro. y no lo hizo cuando contaba con los instrumentos necesarios en el Parlamento, no llevó a cabo esta renovación. Otra cuestión importante, yo creo, para poner otra vez el órgano, digamos, en el carril, ¿no? en la vía que le corresponde, es dotarlo de un modelo estable. El Consejo General es como el increíble órgano mutante, es decir, es algo que está constantemente cambiando. Hemos tenido una primera regulación en el año 80, la del 85, reforma en el 2001, en el 2013, en el 18, en el 21, igual hasta me dejo alguna. Está constantemente mutando. Exacto, está constantemente mutando. Incluso algunas de estas reformas con elementos, a mi modo de ver, abiertamente disparatados, como cuando en el 2013 se convierte a una buena parte de los miembros del órgano en visitantes ocasionales del mismo, al convertirlos en miembros a tiempo parcial, que de vez en cuando se pasaban por allí a ver qué es lo que tocaba votar. O esta de 2021, y dices, hombre, vamos a hacer que el Consejo no realice nombramientos de altos cargos judiciales, nombramientos discrecionales. Muy bien. Entonces, cuando la gente se jubile en el Tribunal Supremo, en los TSJ, o peor aún, fallezca, ¿qué hemos de hacer? El Tribunal Supremo puso de manifiesto hace un mes y poco la situación en que se puede encontrar en este año 2022, en particular en su sala de lo contencioso administrativo, por la cascada de jubilaciones que está teniendo y al mismo tiempo por el mayor caudal de casos que están entrando, sobre todo en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, el tema del coronavirus, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que encontrarle un modelo estable en el cual se clarifiquen de una vez sus funciones, porque como Gemma nos explicaba antes, sus funciones, pues claro, van variando, van mutando, y el propio Consejo General además se encarga a veces de ir expandiéndolas hasta puntos o lugares insospechados, como ocurrió en su momento con la actividad internacional del Consejo, o como está ocurriendo con la facultad de informe, que se está demostrando prácticamente omnímoda. Es decir, te traen un proyecto de ley que tiene 200 artículos, 3 de los cuales tienen que ver con la administración de justicia, y tú vas e informas de los 200. Hombre, no, la idea no era esa. La idea no era esa. Informas depende. Si estás de acuerdo, claro, si estás de acuerdo informar, con el anteproyecto, solo informas de lo que te corresponde. Claro, sí. Pero si lo que quieres es meter el dedo en el ojo al gobierno, efectivamente, entonces ya aprovechas haces un informe total. Y haces un informe total. Efectivamente. Haces un informe hasta la exposición de motivos. Exactamente. De la ley. Otra cuestión que habría que cambiar claramente, el modo de nombrar altos cargos judiciales. Decía al principio que la manera como el Consejo General ha enfocado este aspecto es un ejemplo de cómo un órgano público no debe proceder a la selección de personas para un cargo. Es decir, durante décadas la manera como el Consejo General ha procedido a la provisión de altos cargos judiciales ha confundido la discrecionalidad con la arbitrariedad muchas veces, y hemos tenido sentencias del Tribunal Supremo que han tenido que repetidamente anular nombramientos del Tribunal Supremo porque no se sabía, porque un candidato era mejor que el otro, no se sabía qué méritos justificaban que uno fuera elegido y no otro, cómo se habían valorado esos méritos, cómo se habían computado. Claro, el Consejo al final, en 2010, elabora un reglamento que nos sirvió en la práctica
pues para nada, simplemente para dar la impresión de que el Consejo se preocupaba de este aspecto. No ha sido hasta 2018 que ya hemos tenido una reforma un poco a fondo de lo que tendría que ser el modo de nombrar altos cargos judiciales, pero el problema, al menos a tenor de lo que las asociaciones judiciales están diciendo, es que la reforma de 2018 está siendo, digamos, aplicada por parte del Consejo de una manera bastante parcial y selectiva, pero esto es un elemento clave que, si no se mejora, continuará suscitando críticas por parte de instituciones europeas, junto con el tema de cómo se nombra a los vocales del Consejo, y sobre todo hará que el Consejo siga siendo un objeto de deseo para los partidos políticos. Por tanto, este es un elemento clave en el que, si no hay reforma, el Consejo General no va a tener realmente remedio. Y ya por último, porque creo que ya estoy agotando el tiempo de que dispongo, creo que el Consejo tiene que esforzarse también por mejorar la percepción que los jueces tienen de él. Cuando uno habla con los jueces, se da cuenta de que tienen la sensación de que el Consejo sirve poco o muy poco a la hora de salir en defensa de la independencia de los jueces, cuando los jueces son atacados, cuando son objeto de, digamos, de redes sociales, en internet, de ataques por alguna sentencia que hayan dictado, por algún asunto cuya resolución no se vea clara. El Consejo, pues bueno, como mucho te saca un comunicado, lo pone en la web, pero falta una política de comunicación real, efectiva, que permita que los jueces se vean realmente preservados, protegidos, tutelados por el Consejo cuando se consideran inquietados en su independencia judicial. Los jueces lo que ven sobre todo es que el Consejo General les fija unas cargas de trabajo que muchas veces son irreales en relación con lo que pueden llevar a cabo y con los medios de los que disponen en su juzgado, cargas de trabajo que a veces incluso acaban con sanciones, en algún caso realmente singulares de ver. Tenemos una sentencia de hace pocos meses del Tribunal Supremo que anula una sanción a un juez que había sido sancionado por el Consejo porque su juzgado tenía retraso, pero claro, el juez estaba al 130% de su carga de trabajo. El juez decía, oiga, claro que tiene retraso el juzgado porque no hace más que entrar asuntos, pero yo estoy trabajando al 130%, ya no sé qué más tengo que hacer. Y el Tribunal Supremo pues anula la sanción. Este es un elemento también que el Consejo de alguna manera tiene que revisar, tiene que esforzarse en tratar mejor. La política de comunicación a la hora de defender ante la sociedad la independencia a veces inquietada de los jueces, y el modo como determina las cargas de trabajo de los mismos, para que los jueces vean o consideren que el Consejo General realmente es algo importante para ellos, pero importante para ellos no solo para sancionarles, sino para estar de alguna manera a su lado en el trabajo cotidiano y para defenderles cuando tienen, como decía, algún problema de los que antes comentaba. Por tanto, muchas cuestiones a reformar para que el Consejo tenga remedio. Quién sabe si el futuro pues nos traerá la resolución de algunas o de todas de ellas. Al menos yo quisiera ser optimista al respecto, y ojalá que el futuro pues venga en esta línea. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los dos. Ahora es el turno del público, si alguien se anima a dar fijar su posición o realizar una pregunta. Profesor Cámara. Bueno, en primer lugar quisiera... Bueno, vaya por delante mi felicitación más entusiasta a los dos ponentes porque han hecho un retrato muy fidedigno de la situación. Realmente han descrito una realidad muy cruda, pero veraz, absolutamente veraz. Y en ese sentido, pues todas las dos intervenciones han sido extraordinariamente ilustrativas y han puesto de manifiesto todas las aristas que hay en juego en esta cuestión, ¿no? Pero yo al hilo de eso quisiera resaltar que me ha parecido, aunque los dos lo habéis mencionado,
me ha parecido que quizás no había ahondado lo suficiente en el problema que habéis señalado acerca de la colonización que se está produciendo no solo del Consejo General del Poder Judicial, sino de otros órganos constitucionales y otras instituciones del Estado. Podemos pasar revista a la mayoría de ellas y nos encontraremos con el mismo fenómeno. Sí, sí. Y ese fenómeno se ha puesto tan crudamente como vosotros habéis manifestado en observación con el Consejo General del Poder Judicial, también con el Tribunal Constitucional. Y con el Tribunal de Cuentas. Y con el Tribunal de Cuentas, y cada vez peor. Y el Defensor del Pueblo porque no cuenta casi. Y esto que nos dice, había hablado de cultura política. Cierto, yo me apunto a eso, cultura política, pero la cultura política se puede ver desde dos ópticas. Una, la que tenemos, la que se ha generado y sociológicamente es hoy nuestra cultura política, y la deontológica, es lo que nosotros entendemos con la cultura política del parlamentarismo. Y ahí me tendría que ir a remontar a las tesis de Kelsey, cuando en esencia el valor de la democracia habla del parlamentarismo y pone de relieve precisamente el valor del pluralismo, y eso lo conecta con la actuación de los partidos políticos, enfrentándose a todos aquellos que renegaban de los partidos políticos. Claro, en aquel momento Kelsey lo veía claro como cuestión prescriptiva para conseguir una democracia de entidad y profunda, pero realmente la práctica a la que esto nos está llevando con esta colonización que se está produciendo es realmente que el pluralismo de estos órganos, que podría garantizar la independencia y la actuación en sus respectivos órdenes, pues acaba siendo fagocitado por el pluralismo que representan las formaciones políticas en su único y exclusivo beneficio. Quiero decir que no pongo a todas en el mismo nivel, ni todas se pueden medir por el mismo rasero, eso está claro. Cuando hablan de equivalencia y se meten a todos los políticos en el mismo saco, a todos los partidos políticos en el mismo saco, me molesta profundamente porque no es así y es injusto. Todos sabemos quiénes tienen más responsabilidad que otros en estos temas, pero lo cierto es que se va progresivamente aceptando de alguna manera una cultura política de que es conforme con el parlamentarismo hacer ese tipo de prácticas, es decir, fagocitar las instituciones de esa manera. Y de ahí el mercadeo, y con eso hay que acabar. Con eso hay que acabar para que el parlamentarismo que sustenta al país sea auténticamente tal. Ahora, claro, yo también quiero ser optimista. Ángel, también quiero ser optimista. Creo que tu optimismo lo has manifestado así con una boquilla pequeña, porque sabemos que reformar la Constitución hoy por hoy no es posible. Muy deseable, pero no es posible. Y no creo que tampoco estén dispuestos, habida cuenta de las actitudes que estamos viendo últimamente en el Parlamento, ni siquiera a sentarse a pensar en una nueva ley que pudiera, o en una reforma de la ley que pudiera resolver este gravísimo problema. ¿Por qué? Pues porque no están dispuestos a renunciar a algo que entienden que es connatural a cómo hoy se organiza el pluralismo político. Es decir, es que todo el mundo está convencido de que estamos en un estado de partidos. No es verdad, sí lo estamos, claro, pero debería ser un Estado con partidos, no de partidos. Y en la medida en que no es así, pues como las formaciones políticas no lo miren desde esa óptica, cada vez iremos degradando más la calidad de nuestra democracia. Perdonad que me haya tenido, pero vuestra intervención me ha suscitado esta idea que creo que explica en buena medida cuál es el problema de fondo, auténticamente de fondo. Muchas gracias. El profesor y magistrado Pascual, ¿queréis decir algo, hacer alguna acotación a lo que ha dicho Gregorio? Juntamos... primero escuchar, sí. Miguel. Buenas tardes, yo también felicito a los ponentes por el dibujo que han hecho de la situación, y se ha destacado ahora digamos, uno de los factores que está en el ámbito de los partidos, pero al otro lado del Consejo están las asociaciones judiciales. En fin, yo casi os diría, por favor, no nos dejéis en manos de las asociaciones judiciales. Es decir, los partidos están muy mal.
No voy a defender el sistema actual de designación de los consejos, por unas razones determinadas no lo voy a defender, pero por favor miremos también al otro lado, porque hoy día tengo la impresión de que en el proceso de deterioro del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y en la vida de un juez o de un magistrado normal, influye mucho más el modo de funcionamiento de las asociaciones judiciales que los partidos políticos. Tanto en los nombramientos para altos cargos judiciales, o sea, son reparto de cuotas entre asociaciones judiciales, y no tanto, entiendo, claro que hay algo de correa de transmisión, pero se acaba casi atenuando y olvidando a la hora de la última deliberación. Lo que más importa es, este es de mi asociación y yo tengo el mandato de intentar 3 en vez de 2 para mi asociación, etcétera, etcétera. Acaba siendo más importante el reparto de cuotas entre las asociaciones que lo otro. ¿Cómo para los expedientes disciplinarios? Es decir, es una de las razones por las que los jueces que ingresan en la carrera se afilian a una asociación, es porque les aconsejan que por si tienen algún problema no es lo mismo estar afiliado que no estar afiliado, a efectos de recibir información, no digo porque se vaya a prevaricar y si no estoy hablando con brocha gorda, no hablo de cuestiones de financiación. Como en la otra competencia del Consejo, que es la formación. Los cursos también se reparten, no digo la asistencia a los cursos, sino la concesión de un curso cuando hay escasez, es decir, cuando hay mucha oferta y poca, se conceden también en función, aunque esto tiene menos importancia, de asociaciones judiciales. Si los 12 vocales judiciales se van a elegir por los jueces, y parece que no hay más remedio, aunque solo sea para que ya hablemos de otras cosas, para que hablemos de otras cosas en relación a los problemas de la justicia, aunque solo sea por eso, quizás merecería la pena. Pero si va a ser así, que sepamos que el sistema de reparto de cuotas que ahora mismo hay entre partidos va a ser un sistema de reparto por votos sindicados, aunque sean listas abiertas, por votos sindicados, entre asociaciones judiciales. Con que 2 se pongan de acuerdo, copan todos los puestos. Con lo cual va a ser un proceso completamente desfigurado, ya no solo porque los no asociados no vayan a tener representación, sino porque va a ser un sistema de cuotas igual que además va a hacer que, puesto que esas asociaciones van a copar las vocalías, esas vocalías van a potenciar las asociaciones, y va a ser un proceso que va a producir una espiral negativa. Entonces, seguramente sí que sean elegidos por los jueces, porque es una doble legitimación, porque diversifica y sobre todo porque, insisto, cambiamos de tema, ¿no? Y cambiamos de vicios, ¿no? Pero si damos ese paso, por favor, pensemos muy bien cómo intentar evitar, hay técnicas, voto ponderado, límites si hay tantas plazas, cada juez puede votar. Claro, efectivamente. Hay alguna serie de tácticas, pero en todo caso, cuando hagamos diagnósticos sobre el Consejo, no nos olvidemos del elefante. Y el elefante, sinceramente, pienso que no son los partidos, sino que son las asociaciones judiciales, que van a seguir allí, se nombren como se nombren los vocales, se nombren como se nombren. El funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial va a estar completamente mediatizado, instrumentalizado y, digamos, afectado por el modo de ser de las asociaciones judiciales. Sí, antes de seguir, es que quiero una cosa que, en cierto modo, reproduce lo que comentaba antes el profesor Cámara con el parlamentarismo. El problema es que la regulación, gran parte de la regulación de las asociaciones judiciales, de su posición y de la forma en que se les atribuyen los cursos de formación, etcétera, la hace el propio Consejo. Es el Consejo el que ha potenciado a las asociaciones judiciales. ¿Por qué? Porque le viene bien, porque la mayoría de sus miembros son miembros de las asociaciones judiciales.
yo he sido testigo de cómo en WhatsApp que salieron en la prensa, una vocal se felicitaba y decía: este consejo ya ha conseguido colocar a 18 magistrados de nuestra asociación, frente al anterior que no pudo nombrar más que a tal, porque había habido un cambio de mayoría en el consejo. Y ese cambio era importante. Y cuando llega el pleno en que hay que nombrar a magistrados del Supremo, un presidente de un TSJ o lo que sea, de la terna que se presenta, que hace calificación y que va a través de la comisión permanente al pleno, la terna no es que tenga nombres preferenciales, tiene, como decimos siempre en las plazas públicas, tiene bicho. O sea, está bien claro cuál es el reparto. El reparto se ha hecho entre asociaciones judiciales y entre sectores de asociaciones judiciales. Porque en las asociaciones judiciales hay el que es el preferido y hay el que es la oveja negra de la asociación judicial, ¿eh? Y eso llega a todo. Pero vuelvo a decir, es que quien ha potenciado a las asociaciones ha sido el propio Consejo. Y luego, lógicamente, ¿por qué? Porque los sistemas hasta ahora, a través de la vinculación entre asociaciones y partidos, ha sido que el nombramiento parlamentario en quién cae. O sea, yo recuerdo la única elección que se ha hecho con esta nueva ley, la del 2013, recuerdo que una compañera letrada que era magistrada se presentó, llevaba 2.000 avales, o sea, el aval de 2.000, valen 25 para presentarse, es que no entró ni en la lista de los candidatos, o sea, en la que se presentó finalmente a las cámaras. Sí, sí, sí. Y no digo yo que fuera alguien valiosísimo, para tal, pero hombre, que ni siquiera se respetó el hecho de que era de las que más avales tenía, era una no asociada. ¿Por qué? Porque al final me da igual, mientras sean los 12 vocales, los elijan los partidos políticos está predeterminado. Ahí la lotizzazione, ahí hay el reparto de cromos, ahí no hay otra lógica. Ahora, si lo eligen jueces y magistrados, sistemas electorales, yo he comentado uno bastante bien, no le he contado en profundidad, que fue el que hizo la comisión interministerial, aquella a la que la encargó el PP hacer un anteproyecto de ley que favoreciese y que no volviera a ocurrir lo que había ocurrido en el 2008. Bien, le hicieron un anteproyecto muy bueno, tendría cosas mejorables, pero desde luego era un anteproyecto que reformaba y mejoraba notable y significativamente la legislación anterior. ¿Qué hizo con ello? Pues lo que dicen mis alumnos, archivarlo en P, o sea, a la papelera. Porque resulta que el anteproyecto que presentó, ¿qué seguía manteniendo? La elección parlamentaria de todos los vocales. ¿Pero qué había llevado el PP en el programa político? Pasar a la elección ¿qué es lo que ha llevado desde el año 85? Que no olvidemos que la ley del 85 fue objeto de recurso de inconstitucionalidad por el Partido Popular. Y que de esto ya avisó el tribunal en el 85, que dijo, vale, el modelo es constitucional, pero el modelo va a terminar como va a terminar, como el Rosario de la Aurora. Y ahí está, efectivamente, ahí está. Luego, sistemas, hay muchísimos. Uno son listas abiertas, votos preferenciales, sistema Jare que es proporcional
y que permite, pero luego aparte de todo algo que ha comentado Miguel Ángel, y a mí se me había pasado, que las asociaciones judiciales no participen, no presenten listas. Pero da igual, porque sí, pero no es lo mismo. Sí, pero bueno, pero votan ellos, pero el 51% que no, y además mira, esto es como todo, el voto luego siempre es cada uno el suyo, y si tú tienes que votar en el Senado, como en el Senado, en vez de a 4, a 3, en vez de a 12, votas solo a 8, tienes que empezar a elegir. Y si puedes, la cuestión es que o al menos yo lo creo así, los sistemas electorales no son nunca neutros. O sea, al fin y al cabo, en España, siempre, ¿quién se queja de los partidos del sistema electoral? Pues los partidos que siempre se ven perjudicados por el mismo. Los que han sido beneficiados por el sistema electoral nunca lo van a cambiar. Y lo que ocurre, con lo que comentaba también el profesor Cámara antes, hay que buscar la forma de potenciar el parlamentarismo, crear nuevos instrumentos, porque está claro que los tradicionales no sirven. Pero ¿cómo? Y sobre todo, ¿cómo? Y ya no me refiero a técnicamente nosotros como juristas, ahí nosotros podemos rompernos la cabeza y se nos puede, uno más original, otro menos, pero algo vamos a sacar. El problema es que ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién va a reformarlo? Esta clase política, no digo yo, a mí tampoco me gusta meter a todos en el mismo cajón, pero resulta que sí que están en el mismo los que tienen la mayoría de la fuerza política. Y tú querías añadir algo, ¿no? Sí, incidiendo precisamente en lo que comentaba el último interviniente, el cambio de sistema de elección de los vocales, digamos, togados, no es en sí mismo una panacea o una solución mágica, es Claro. verdad, ¿eh? Depende de cómo se haga. Por ejemplo, tiene que pasar a ser obligatorio el respeto de la proporción entre asociados y no asociados a la hora de traducirse esto en vocales togados del Consejo General. Lo que no puede ser es lo que hace actualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial en un par de lugares, cuando dice, bueno, en la elección de estos miembros se procurará atender a la proporción. Hombre, se procurará, pero ¿esto qué es? Si la ley tiene que ordenar, Claro, esto se hace así, efectivamente. esto se hace así. Lo que no se puede hacer es dejar a la buena voluntad de los destinatarios del texto legal procurar o no procurar hacer una determinada cosa. Entonces, efectivamente, un simple cambio de ahora no los elegirá el Parlamento, los elegirán los jueces, puede no servir de nada y puede dar lugar a los mismos vicios si no se hace atendiendo a una serie de pautas claras como esta de obligar, por ejemplo, a que esos vocales togados no puedan ser todos miembros de asociaciones, sino que solo puedan serlo, por ejemplo, la mitad, porque la mitad más o menos son los jueces que en España están asociados a alguna asociación. Es decir, tiene que hacerse bien, porque si no estaremos cambiando meramente la forma exterior del sistema, pero manteniendo todos sus vicios interiores. Profesor Cuesta, por favor. Sí, vamos a ver. Yo les quería, aparte de agradecerles las intervenciones que han realizado por el último salto que está dando el Consejo General del Poder Judicial con motivo de la pandemia. Elevarse a categoría, elevarse por encima del Parlamento, por encima del legislador, por encima de la ley. ¿Qué opinión tienen sobre las 100 medidas, más de 300 páginas que durante la pandemia remitieron para el plan de choque, donde de alguna manera el ministro de Justicia transigió y lo incorporó al célebre anteproyecto de ley de medidas de eficiencia para el servicio público de la Administración de Justicia, que prácticamente pues, nos deja sin
vistas o quedan a discrecionalidad de los jueces para ahorrar costes. ¿Hasta qué punto? Pues no se está ya el Consejo General del Poder Judicial atribuyendo la competencia de legislar en materia procesal. Bueno, yo personalmente es que soy muy crítica con la ampliación de competencias del Consejo. O sea, yo personalmente lo soy. O sea, creo que su función tendría que ser la estrictamente constitucional y luego informar en cuestiones que son política judicial exclusivamente o normas procesales, ni siquiera normas sustantivas de derechos. Porque el contenido del derecho lo fija el legislador dentro del marco constitucional. Otra cosa distinta es que me diga a mí, o sea, que un magistrado diga, hombre, pues procesalmente es más oportuno este trámite en este sitio o en este otro. O esto a través de tal. Eso sí, eso le encuentro un sentido. Pero al contenido material de un derecho, o sea, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes, la ley del matrimonio homosexual. La ley esa te podrá gustar o no gustar, depende de tu posición ideológica. Esa la expresas como ciudadano cuando votas. Como juez estás sometido a la ley y no juzgas la ley. Para eso está el Constitucional, para juzgar la ley conforme o no, si es conforme o no a la Constitución. Tú como juez la aplicas, así que no tienes que definir el contenido de la ley. No más que yo, como cualquier otro ciudadano, cuando deposito mi voto. Y se acabó. Eso es lo único. Por eso digo, yo personalmente me llevan los demonios. Pero porque a mí me parece que esta capacidad y competencia que se le ha dado como la potestad reglamentaria. Porque eso de las medidas accesorias a la carrera judicial, al ejercicio de la función judicial, eso por lo visto, es como un chicle. Dependiendo de qué formación por quién esté formada la sección séptima de la sala tercera de lo contencioso, unas veces todo entra dentro de los aspectos accesorios y otras, publicar las sentencias no es aspecto accesorio. Hombre, más accesorio es eso que otras cosas que se dicen que sí que son contenido de la carrera judicial, y eso en todo caso que lo diga el legislador. Pero yo soy muy o esta potestad internacional que tiene. Exacto. Que es que mantienen a unos niveles de relación internacional que vamos, es que yo recuerdo como anécdota el enfado que hubo morrocotudo en el Consejo entre los vocales el día que el gobierno presenta el anteproyecto de la ley de la acción exterior del Estado, de la política exterior, no me acuerdo cómo se llama la ley ahora, y resulta que dice que el Consejo, para mantener relaciones internacionales con otros órganos, necesita el permiso del gobierno. Aquello era causa para retarlo, ¿eh? O sea, vamos, aquello era un delito de lesa majestad que hicieran pedir eso, que se estaba afectando a la independencia judicial. Pero ¿qué afectación a la independencia judicial? Si a la independencia judicial tú no le haces ni caso, porque cuando muchas veces han violentado a un juez, no has sabido socorrerlo. Claro. Y otras veces lo has hecho tú, que no has permitido o que has quitado a un juez porque estaba haciendo demasiado. Porque aquellas comisiones de servicios que se le otorgaban al juez Ruz en la Audiencia Nacional, de pronto, cuando empezó a activar determinado proceso, dejaron de concederse.
Claro, así luego el último Eurobarómetro, que preguntas a los jueces sobre qué piensan del Consejo y echan pestes. Y el que vea Sí. No, incidir en este problema, es decir, el Consejo General es el único órgano constitucional del cual nunca tenemos la certeza total de cuáles son realmente sus funciones, ¿no? Podemos decir, pues el Parlamento hace esto, el Gobierno hace esto, no sé, el TC hace esto. El Consejo General, por una parte, sus funciones le son constantemente mutadas, ¿no? Desde el Parlamento a través de diferentes reformas legales, la potestad reglamentaria se ensancha y se achica periódicamente de manera misteriosa, pero es que luego el problema viene desde el interior del propio órgano, que contribuye a esta confusión pues con sus frecuentes extralimitaciones, Claro. proponiendo cuando no ha de proponer, informando cuando no ha de informar, exacerbando su actividad internacional, ¿no? Entonces, hasta que no se establezca, digamos, un quantum claro de funciones que todo el mundo respete, no solamente, digamos, el legislador que se comprometa de alguna manera a dejar un modelo estable y a no cambiarlo, sino el propio Consejo General, que no tenga la tentación de saltarse, digamos, los límites que tienen sus potestades cuando por lo que sea le interese hacer oposición a este gobierno, a aquella mayoría parlamentaria, meterse con tal proyecto de ley. Es decir, también un poco de sentido institucional desde dentro del propio órgano, que a veces parece que realmente es algo que brilla por su ausencia. Quedan dos intervenciones, dada la hora, vamos a darle paso, profesor Barrilo, luego la compañera. Juan. Bueno, lo primero, gracias por vuestras intervenciones, que han sido muy amplias, han abarcado muchísimos elementos. Casi todos creo que con los que podemos en principio llegar a esta tabla, a esta sala, ¿no? De todas maneras, yo creo que queda un tema pendiente, ¿no? Y es que en principio vienes pensando que el Parlamento y los partidos tienen prisionero al Consejo. Y es que resulta que el Consejo a quien tiene prisionero es al Poder Judicial. Y esto es curioso, porque además de todos los poderes, el único poder que se atribuye directamente a los sujetos, a personas, es el Poder Judicial. Y tienes un poder que además responde a lo que son las medidas, lo que es la misión constitucional básica del Consejo, que es constantemente sentencias del Supremo en materia de nombramiento y en materia, ojo, de responsabilidad, que es el elemento clave donde tendría que estar girando el Consejo. Claro, lo que uno dice es, ¿cómo es posible que exista un relato mediático que no coincide absolutamente para nada con la realidad? ¿Y cómo es posible que haya un 51% de jueces y magistrados que no están metidos en asociaciones y por tanto asumen una realidad que no es la que tendrían que asumir, ojo, no como funcionarios, que podemos ser nosotros titulares o catedráticos, no, oiga, perdone, el único poder expreso establecido en la Constitución. Entonces, no es una pregunta, es simplemente una especie de perplejidad, ¿no? O sea, aquí hay un cuento de la lechera que se está constantemente vendiendo de que hay un atentado a la independencia del Poder Judicial, pero donde los jueces no están. Es un órgano magníficamente planteado, o sea, el tema de el ataque a la independencia en relaciones internacionales. Yo tuve asistí a alguna cena en El Salvador de cursos que fomentaba el Consejo General del Poder Judicial con el PNUD, o sea, de formación de jueces, y la verdad es que aquello era muy divertido, o sea, estaba muy bien, ¿no? Era un cambio aquí no de cheques, pero sí de viajes y de cosas. Pero bueno, o sea, no mire usted, eso no es independencia, eso es otra cosa. Entonces, simplemente manifestar eso, mi perplejidad y de verdad totalmente de acuerdo con todos los aspectos que habéis. Gracias.
Bueno, agradecer también a los dos ponentes. Ha sido bastante interesante la conferencia y quería preguntar, iba también un poco en referencia a lo que ha comentado el profesor Benetoro sobre cómo realmente podría controlarse el hecho de que no se cediera el Consejo de las competencias, porque si se establecen ciertas funciones y al final se deja al arbitrio de las propias personas que lo componen, ¿no debería haber alguna forma de control por parte del Tribunal Supremo o algo? O no sé si la hay, ¿por qué no se hace? Porque si no, al final lo que he dicho quedaría un poco al arbitrio de la propia persona que forman parte de él. Y muy brevemente, ¿no? Sí, claro. Sí, solo quería comentar una cosa. Me parece que los profesores universitarios tenemos dos obligaciones básicas, que son la obligación de claridad y la obligación de honestidad. Y creo que las dos exposiciones han sido perfectas desde ese punto de vista. Entonces yo creo que voy a hacer felicitarlos. Y en segundo lugar, solo preguntar una cosita respecto a la posibilidad de nombramiento, porque recuerdo que el profesor Bustos en algún momento ha mantenido la posibilidad del sorteo entre personas cualificadas para elegir a los miembros del Consejo. ¿Qué pensáis de eso? Hombre, bueno, yo muy brevemente, a la primera pregunta de estas dos, es que vamos a ver, el problema del Consejo no es lo que es función reglada y lo que es tasado, o incluso lo que no es tan reglado, porque es un poco indeterminado, lo que es discrecional. El problema es si tú te arrogas una competencia, ¿eso cómo lo recurres? ¿Ante qué tribunal? No hay posibilidad, no hay procedimiento. Y claro, no puedes coger y atraparle y decirle no lo puedes hacer. No, el problema también es darle la relevancia que tiene. Vamos a ver, Miguel Ángel antes ha dicho que el Consejo ha carecido y carece de una capacidad de transmisión pública, de opinión pública, de qué es lo que hace por la independencia judicial. Yo porque sospecho lo peor. Yo soy castellana y piensa mal y acertarás. Yo porque sospecho lo peor. Y no la hay porque no hay nada que transmitir. Pero lo que sí que tiene es una gran capacidad de exteriorización pública de lo que hace, de publicidad, de propaganda. O sea, vamos a ver, es que durante los dos consejos de los tres de los que yo he sido letrada, había un órgano por el que se pegaban los vocales, y es ser portavoz del Consejo. Entonces vamos a ver, ¿qué trascendencia tiene el informe este del anteproyecto de ley de vivienda? Por la que le quiera dar el gobierno, si no le da ninguna, nada, porque es consultivo y no es vinculante. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que ha salido en todos los medios que el Consejo piensa que vulnera las competencias autonómicas. ¡Oh, qué horror! ¿Cuándo ha estado el Consejo preocupado por las competencias autonómicas? Hombre, y ya si pienso en esta formación del Consejo, ¿cuándo? Porque yo lo que recuerdo es el Consejo siempre buscando la forma de que todas las normas revirtieran competencias, se centralizasen para traerlas para él y quitarlas del ámbito autonómico en administración de justicia. No ha buscado nunca ampliar. Y respecto a la otra cuestión, lo del sorteo, yo la verdad es que lo del sorteo nunca me lo había planteado. Lo que sí que me he planteado, pero es una forma tan buena como otra, la democracia por insaculación que decían los griegos, o sea que lo que sí que me he planteado a veces, no solo en el caso del Consejo, sino también, por ejemplo, con los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del
del Tribunal de Cuentas o cualquier otro, es el abrir, algo que ha mencionado Miguel Ángel también, el abrir el elenco de los proponentes. Es decir, no o sea, no, eso sí, pero de una forma un poquito no tan burda como esa propuesta autonómica que llega a través del Senado a los magistrados, o sea, para ser magistrado del Tribunal Constitucional, una cosita un poco más elaborada. De alguna forma, pues que asociaciones profesionales en el sentido, por ejemplo, colegios de abogados, universidades públicas, asociaciones representativas, por ejemplo, la asociación la ACE, la Asociación de Profesores de Constitucional, etcétera, pudieran hacer proposiciones fundadas. Pero lo otro, la verdad es que no le... no. Sí, sí. Brevemente también, en relación con cómo evitar extralimitaciones por parte del Consejo, es difícil. Haría falta, desde luego, normativas o regulaciones en la LOPJ mucho más precisas, mucho más, diríamos, detalladas y sobre todo que eviten la utilización de conceptos o términos misteriosos, ¿no? Como por ejemplo cuando se habla, ¿no? La potestad reglamentaria del Consejo, la regulación de las condiciones accesorias, ¿no? Del ejercicio del estatuto. Oiga, pero ¿y qué es accesorio y qué es principal? Claro, esto ya es casi una cuestión metafísica, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar detallar un poquito más, pero prescindiendo, digamos, de términos tan vagos que después dan pie, lógicamente, a la extralimitación, porque el Consejo puede considerar que bueno, que todo es accesorio, por tanto todo lo puede regular, o etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, claro, también sentido institucional desde el interior del propio Consejo, pero claro, esto parece que sea pedir demasiado, ¿no? Hombre, pues intenta respetar el marco jurídico que te han dado sin extralimitarte y sin incurrir en realmente actuaciones absurdas como las que hemos visto, ¿no? En relación con este proyecto de ley de vivienda. El tema del sorteo, bueno, sí, es verdad, podría ser una solución. Yo no soy partidario de la misma. Creo que bueno, se debe intentar al menos, ¿no? Que puedan presentarse aquellos que estén interesados en acceder al Consejo y que después los jueces puedan manifestarse en torno, pues, a quienes son los candidatos preferidos, más que sacarlos de un bombo, ¿no? Ahora bien, como decíamos antes, ¿no? Con un sistema electoral muy cuidadoso que evite todos los vicios que antes hemos visto que podrían darse. Si no, pues mira, vamos al bombo, ¿no? Pero yo intentaría antes agotar la otra vía. Yo quería añadir una cosa que hasta ahora no hemos tratado, la verdad que por falta de tiempo, y es que hay algo que hay que añadir al estatuto de los vocales, y es un régimen estricto de incompatibilidades, y no me refiero mientras están ejerciendo como vocales, me refiero a después, porque muchas veces la actuación que se tiene en el Consejo lo que está es buscando el premio para futuros cargos. O sea, el patadón para arriba sigue funcionando. No Bueno, solo en el fútbol a veces. Estamos ya entrando en un horario fuera de orden, pero dos intervenciones muy breves al fondo y luego el profesor. ¿No? Bueno, de una manera muy breve, primero felicitar a los ponentes porque creo que han ilustrado los problemas de una manera muy precisa. Y bueno, hay una célebre frase por ahí que dice que si puedes describir con precisión el problema, tienes el 50% de la solución. Así que si hay buena fe por parte de quien tiene que solucionarlo, se solucionará. Y bueno, como opinión, creo que hay pocos jueces en España y en relación a lo que he dicho, que hay jueces trabajando al 130%. No sé cómo anda la estadística, pero creo que una resolución contencioso administrativa anda en 9 meses y eso tiempo a trabajarlo.
Y bueno, mi pregunta era, bueno, que fuera de España la imagen que queda de que no podemos renovar el poder judicial es bastante penoso, pero bueno, mi pregunta es si a nivel europeo podemos ser susceptibles de sanciones, tanto económicas o recibir recortes del Fondo Europeo. Hombre, pues Vamos a darle el turno al profesor Cámara y ya cerráis. lo que nos faltaba. Sí. Bueno, se ha hablado mucho de, bueno, muy brevemente, por una pregunta que se ha hecho anteriormente de cómo se mira el paso de las extralimitaciones del Consejo. Bueno, teóricamente existe una vía, que es el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado. Era previsto precisamente en la Constitución y en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que nadie se atreve a utilizar esa vía y probablemente las razones de que no se utilicen están en la propia aplicación que se está dando los problemas. Pues tenéis la última palabra. No, a la otra, que si nos pueden recortar los fondos, pues espero que no, porque es lo que nos falta. Pero bueno, creo que a tanto no llega. No. Pero hay que recordar que hace poquito, en esta semana, se ha publicado que la Comisión Europea está pensando en no pagar fondos o parte de ellos a Polonia, precisamente por la poca calidad democrática del sistema. Entonces, y porque se afecta al Estado de Derecho. No llegará aquí la cosa a tanto, pero esperemos. Sí, yo tampoco creo que llegue la cosa tanto, pero desde luego la imagen que se da de cara al exterior ciertamente es deplorable y es algo que los propios partidos tendrían que ser los primeros interesados en corregir. Y el día que que alguien lleve un caso un juez, por ejemplo, sancionado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo condena a España, porque hay una condena a otro país, y no sé si es Polonia o algo así, precisamente por la poca independencia del órgano, o a Portugal, del órgano que impone que es un órgano de gobierno del Poder Judicial, del órgano que impone la sanción. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que el debate ha dado muestra del valor de vuestras intervenciones. Muchas gracias una vez más por haber venido. A ti por invitarnos. Sí, exacto, por invitarnos.